Juanfer, señor Juanfer Manfredi. ¿Cómo va, Juanfer? Señor Juanfer. Buenas noches, bienvenido. queridos. Sé que a vos también te duele que corta el más fuerte. Sí, ese tema estaba espectacular. Nos contaste que venías tarareando ayer este tema. Lo venía en mi cabeza, lo venía trayendo. Un saludo a Hernán Poloni, que sabe que me gusta este tema. Y Aparte, le había no pedido pueden consejo. hablar arriba del solo guitarra del Tano. Es una falta de respeto. Ahora ya está. Tremendo. Ahora sí, ahora podés hacer tranquilamente tu columna. ¿Cómo andan, queridos? ¿Cómo Bien, andás, Juanfer? contentísimo. Bueno, buenísimo. Los que están contentos también son los venezolanos. Vino con el balde de agua fría. Es El que balde de realidad. no podía ser de otra manera, ¿no? Y no podíamos. ¿Cuál no es el pasar. tema que está arriba de la mesa? Sí, ¿Cuál es el tal- elefante arriba de la mesa? Además de que, perdón que así, pero porque no lo dijimos al principio del programa, porque bueno, justo teníamos los invitados, pero una noticia muy importante es que se encontraron nuevos restos en el batallón 14, eso también está sobre la mesa, y bueno, está bueno, hay que nombrarlo porque es súper importante. Ahora vamos a hacer otro tema. Tenemos la información recién llegada. En el batallón 14, según pudo saber Brecha, que esto lo sacamos de Brecha, nuevos restos humanos fueron encontrados durante el trabajo de excavación. El área de trabajo está siendo acordonada y autoridades ya se hicieron presentes en el lugar. Esto es prácticamente a partir de las 5 de la tarde largando la información. Ahora sí, perdón, Juan. Muy cerca de los restos que aparecieron Sí, de anteriormente, ¿no? Sí. Lo cual da la pauta de un método. Sí. Cerca de Amila Sanjurjo, ahí también estaba Julio Castro y Ricardo Blanco. Todos. Bueno, Ahora vamos al otro tema que ocupa que es un tema que en Uruguay ocupa mucho siempre. Sí, totalmente. Digo, sobre todo porque tenemos una parte importante, por lo menos para Uruguay, de la diáspora venezolana y por lo tanto se hace sentir el tema fuertemente. Sin contar que, bueno, que es un tema que está arriba del tapete por varios lados, ¿no? Entonces, yo quisiera arrancar con esta frase que la saqué de la prensa porque me parece que resume un poco el motivo por el cual traemos este tema acá a la columna, y etcétera. Dice, los que nos jugamos... Están hablando de la economía, ¿no? Hablemos del lado de la economía venezolana. Tratemos de saber un poco más acerca de cómo están dando la economía venezolana y eventualmente también cómo impacta el tema de las elecciones dentro de eso, ¿no? Y ahí la frase que quería empezar es esta. Dice, lo que nos jugamos en Venezuela en estas elecciones quizás sea la velocidad con la cual Venezuela pueda salir de la crisis. Casi nada. Es un dato bastante relevante, ¿no? Porque en realidad en esas frases estamos resumiendo, primero que nada, que Venezuela está saliendo de una crisis. Sí, claro. Digamos, que el problema acá no es que salir o no salir, sino el problema es... ¿Cómo salir? ¿cómo salir? Dice cómo salir y a qué velocidad. ¿Y en qué tiempo? Claro. Digamos, ¿no? Y bueno, Venezuela es un país que efectivamente tuvo una crisis muy grande y que ahora está presentando algunas tasas de crecimiento que se estiman en el orden de aproximadamente entre el 5 y el 8% anual, ¿no? 5 y 8% de crecimiento del PBI anual. Recordemos que Venezuela tuvo una contracción del PBI, o sea, un decrecimiento entre el año 2014 y el 2021, un periodo de 7 años, del entorno del 70%. Entonces también es cierto que los analistas internacionales lo que evalúan es decir, está bien, está creciendo, digamos, estamos hablando de un 5 a 8, es un número interesante, ¿no? En Uruguay esos números se ven muy de vez en cuando, para que se hagan una idea, pero claramente tampoco sirven para contrarrestar de forma contundente. Es decir, si creciera este ritmo, precisaríamos, no sé, algo así como 10 años para poder hablar de un crecimiento neto claro. en todo el periodo, ¿no? Claro. Pero bueno, más allá de eso, que son datos, algunos incluso pregona menos, por ejemplo... Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, habla de un crecimiento un poco menor del 5%, pero lo interesante de Venezuela es que no hay datos. Claro. Uno va a los datos, bueno, primero que nada, los datos oficiales de Venezuela. Uno esperaría encontrar datos de crecimiento o de estimaciones del PBI dentro del Banco Central de Venezuela, y el Banco Central de Venezuela no los tiene. El Banco Central, revisando la página del Banco Central, uno lo que ve es comunicaciones de 2012. De 2002. Y eventualmente alguna comunicación sí del 2022, pero no que tiene que ver con datos, sino comunicaciones, por ejemplo, qué van a hacer con la política monetaria, cosas de ese estilo, pero nada que tenga que ver directamente con datos. Y también hay algunas fuentes internacionales, ¿no?, que tratan de medir las cosas. Igual es raro eso, ¿no? Y Tantos años sin datos, eso es como...
eso, digamos, no podemos afirmar por qué pasa eso. No ¿no? sé, pero quita podemos, un montón de transparencia. exacto, podemos advertir algunas cosas. La primera es lo que acabas de decir. Tratar de no revelar qué es lo que está pasando efectivamente. Claro. O si es algo muy complicado, bueno, no se les ocurrió mejor manera que taparlo. Eso es lo que lo que desde un lado más fuertemente se pregona. De los otros lados, bueno, no sé. Pero también, digamos, la pregunta es, ¿existen esos datos? ¿Existen esos datos y no se comunican? ¿O no existen? O ni siquiera existen. Si no existen, estamos frente a un problema bastante importante, ¿no? Claro. Y uno pensaría que, bueno, está bien, capaz que el gobierno no los releva ni los revela, pero alguien lo hace. Y entonces, generalmente, bueno, por ejemplo, fuentes como el Banco Mundial, que normalmente tienden a tener indicadores, varios tipos de indicadores vinculados a lo que es el desempeño de los países en materia económica y social también. Y uno puede ver que, bueno, hay algunos indicadores que sí están actualizados, pero son indicadores del estilo de, por ejemplo, del porcentaje de mujeres en el Parlamento. Ahora, temas de inflación, crecimiento, de nuevo, están estancados en 2012, no han crecido. Pero 2012, 13, 14. Una de las cosas que tú hablaste aquí una vez, me acuerdo, no sé exactamente hace cuánto, pero que los datos, una de las cosas que sirven los datos es para tener el tema de las famosas expectativas. La primera columna. Se proyecta la columna de las expectativas y con eso se proyectan para adelante cosas porque depende de esas expectativas. Exacto. Y bueno, creo que los datos tienen que estar. Si la cosa está mala, probablemente proyectes expectativas malas, o sea que, y entonces sería como que desde que murió Chávez no hay más datos. Algo así. De hecho, es cierto. Se habla de que el decrecimiento del 70% aproximadamente, o incluso más, que les comento, es más que nada en el gobierno de Maduro. Sí, es correcto. Pero bueno, partamos de la base de eso, de que no hay datos oficiales, no hay datos contrastables, digamos, y por lo tanto toda la información que vamos a manejar en esta columna de hoy tienen que ver más que nada con noticias de prensa, prensa variada, sistematizamos algo de prensa, y también hay una consultora que debería mencionarla que se llama Ecoanalíticas, que parece ser la gran fuente de información a la cual recurren toda la fuente de prensa, o por lo menos una de las grandes y la principal. Eso sí lo puedo decir con cabalidad, porque uno puede ver que la prensa principalmente habla de esa, y primero habla de esa y después habla de otra fuente, que es una consultora internacional de la zona del norte de Sudamérica, del Caribe, que aparentemente tiene algún dato adicional para poder aportar. Bueno, les decía entonces que Venezuela está creciendo, o se espera que crezca. Ya viene creciendo y se espera que crezca, ¿no? ¿Qué es lo que empuja, digamos, ese crecimiento? Bueno, todos nos podemos imaginar. Estamos hablando del petróleo. Petróleo y gas. Claro. Petróleo, gas, minería, en ese orden capaz, son las cosas que Venezuela hace crecer. Pero bueno, el petróleo tampoco es tan sencillo, no es tipo tengo petróleo y estoy salvado, ¿no? De hecho, la producción de petróleo de Venezuela se vio resentida durante todo ese periodo de crecimiento. Y tiene que ver con un montón de cosas, desde factores de mercado internacionales, de que no te compran. Eso tiene que ver con un tema que vamos a hablar un poquito más adelante, que tiene que ver con las sanciones que plantea Estados Unidos a Venezuela. Pero también tiene que ver con temas más técnicos, ¿no? Por ejemplo, que la estructura, la capacidad instalada de sacar petróleo requiere una reinversión, requiere estar manteniéndolo para poder mantener la misma cantidad de petróleo que sacás. Y esas reinversiones aparentemente en un periodo no se hicieron, y por lo tanto la cantidad de petróleo que se podía sacar era menor. Pero hoy Venezuela está produciendo en el entorno, recuerden que estamos haciendo un promedio de datos de columna de prensa de por ahí, de 800.000 barriles por día, lo cual es un valor muy, muy por debajo del potencial. De lo que hacían. Sí, de lo que hacían en la época que estaba bien, de antes de 2014, digamos. Está muy por debajo, estamos hablando de un tercio más o menos de lo que se producía antes, pero que viene repuntando. Incluso también vale decir, para que entiendan un poco lo complejo que es tema de la información, que algunos medios hablan de que está decreciendo. Pero bueno, en general se entiende que la producción petrolera está aumentando a un ritmo acelerado, está aumentando a un ritmo en el entorno de más o menos
por lo menos 15 a 20% anual. ¿Y qué pregunta, qué mercado es el que... ¿Quién compra? El más grande. Que compra en Venezuela. Parece ser que los mercados que compran petróleo no se rigen por las reglas de este gobierno a mí me gusta y este no. Compra el que necesita, en definitiva. Con el petróleo no pasa lo mismo que con, por ejemplo, hablamos el otro día de Bolivia, que China propone a rehacer estructuras, carreteras y un montón de cosas para... Está bien, pero Bolivia no pierde mercados por eso y en todo caso gana uno que es China, ¿no? Sí, claro. Igual sí hay como que sí es verdad que hubo como una especie de bloqueo de Estados Unidos ahí de no le compren a Venezuela hasta la guerra Rusia-Ucrania. Exactamente. Por eso decía que en realidad, digamos, no tengo el dato fehaciente de cuánto le compra, digamos, claro. Pero ciertamente está yendo el petróleo venezolano a Estados Unidos. Por un tema de cercanía, por un tema de facilidades. Claro. ¿No? Sí, que le sale más barato a Estados Unidos, Venezuela, que cualquier parte del Medio Oriente. Exacto. Y si eso sin contar de que en realidad las reservas de petróleo de Venezuela son importantes, ¿no? O sea, juegan un rol ahí, ¿no? Bueno, de hecho, se estima en un 87% del ingreso del Estado el tema de los ingresos por motivo de petróleo. Lo cual nos dice... Básicamente, bueno, dos cosas. La primera es, ese porcentaje es muy similar al que se manejaba antes de que hubiera problemas de crisis, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que Venezuela ha tenido dificultades, por ser generoso en el término, para poder diversificar su economía, ¿no? Que es algo que es deseable, ¿no? Siempre está bueno la primera ley de las finanzas es no poner todos los huevos en la misma canasta y entonces sucede eso. Pero bueno, más o menos está en ese número, está en el entorno de lo que generalmente siempre fue. Sigue siendo entonces un país petróleo dependiente, ¿verdad? Es cierto también, lo que planteaba Javier recién, que la producción petrolera podría ser mayor en el caso de que las sanciones de Estados Unidos no existieran, digamos, ¿no? Que hay una cantidad grande, importante de sanciones que tiene Estados Unidos impuestas a Venezuela, ¿no? Y eso impacta en las posibilidades de venta, en el hecho de que socios comerciales de Estados Unidos por lo menos limiten, estoy tratando de ser cauto en los términos que uso, respecto de cuántos le pueden comprar o si le pueden comprar, ¿por qué no? Y bueno, todo eso incide. Entonces, por lo tanto, las restricciones efectivamente generan un tema ahí importante, es una pata arriba de las posibilidades de crecimiento de esto que, bueno, que ya decimos, está concentrado, ¿no? Claro. No hay otros lugares. De hecho, la producción industrial privada muestra avances, ¿no? Por ejemplo, en lo que va de 2024, se estima, de nuevo, datos que se estima que aumentó aproximadamente en un 15%, un poco más, la actividad industrial privada. Y eso tiene que ver también con políticas que ha tomado llamémosle madurismo, últimamente, en el términos de que todos coinciden en decir que se lleva mejor con el sector privado. Ciertamente hay menos problemas, digamos, menos miedo, digamos, a que pase algo que los pueda llegar a resentir. También todos coinciden en que en realidad los niveles de impuestos que se cobran en Venezuela son grandes y sobre eso vamos a hablar. El expropiese no juega más. Exactamente. Nadie tiene miedo del expropiese, nadie tiene miedo del bueno, de que cuando vean que me va bien me van a matar a impuestos, claro. Cosas de ese estilo, que llevó en su momento a cerrar un montón de empresas, ¿no? A declararse insostenibles. Ese crecimiento, por las dudas, es respecto del año anterior. O sea, es un crecimiento respecto a una situación que era mala a priori, ¿no? De contarles, en esto que estábamos hablando, ¿no? De la capacidad productiva que tiene Venezuela, en el 2021, para que se hagan una idea, Venezuela operaba al 21% de su capacidad instalada. Esto quiere decir, ¿no? De la total, de cuánto puede producir Venezuela, bueno, puede producir un 100% con lo que tiene, bueno, pero está produciendo el 20%. Es poco. Y ahora actualmente está en el 42%. Si lo vemos en términos relativos, decimos, bueno, es un aumento, duplicó. Sí, pero le falta mucho para capacidad. Falta un montón todavía. Está en el 47% y cuando Maduro llegó al poder estaban en el torno del 70%. Bajó al 20%, ahora está en el 40%. Un poco para dimensionar, claro. Entonces se está repuntando, es cierto, pero
Digo, todos coinciden en que falta un largo camino para recorrer. Que nadie puede hablar de que Venezuela está bien, digamos. Pero sí está mejor de lo que estaba hace 2 años. Mejor de lo que estaba, sin duda, ¿no? El hecho de que el petróleo y la minería hayan despegado también llevó a que otros sectores que están conectados hayan mejorado. Por ejemplo, el comercio y los servicios. Pero el aporte parece ser relativamente magro, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Normalmente cuando vos tenés un sector del que dependés, tira de otro sector. Claro, hace que dependan de... Exacto. Claro. Y eso pasa, ¿no? Hay otros sectores relevantes, procesamiento de alimentos, industria farmacéutica, son otros sectores que aparecen ahí en el radar como que aportan algo, pero bueno, está muy opacado con el 87% del peso que tiene el petróleo, ¿no? Y ya lo decíamos, bueno, el tema de que el sector privado y el gobierno se lleven un poquito mejor, lleva a que la gente, bueno, tome decisiones más intrépidas, si se quiere. Se la juega un poco más. Y por lo tanto, eso. Otro elemento relevante de lo que está pasando en Venezuela, que capaz que es el que más podemos palpar desde acá, es el tema de los trabajadores. Imagínense que, sabemos que hubo mucha migración de Venezuela hacia el resto del mundo, que la diáspora es muy grande, que estamos hablando de varios millones de personas que andan distribuidas, sobre todo por Sudamérica, pero también en otros lados. Y eso impacta en Venezuela en que, según los datos, insisto, prensa, 70% de la población económicamente activa, se redujo en un 70%. Es impresionante eso, ¿no? Claro, igual es muy grande ese número, ¿no? Es enorme. Es realmente grande, lo cual da para sospechar. Da para sospechar, ¿verdad? Porque es demasiado. Pero lo que igual. Pero lo que es cierto, para señora oyenta, señor oyente, que usted, que conoce a un venezolano, seguramente cuando lo escucha hablar, sin preguntarle incluso, cuando lo escucha hablar, el venezolano tiende a contar que su madre quedó allá, su padre quedó allá. Que seguramente sea una persona... jubilada. Claro, exacto. Que sea jubilada, que no esté dentro de la población económicamente activa. Laboral, claro. En algunos casos, incluso también que a los niños. Sí. Y eso, que tampoco es población económicamente activa, ¿no? Pero eso, en general, lo que resiente es la capacidad que tienen, digo, en esto de crecer. Si no hay trabajo, o sea, si no hay trabajo, quiero decir, si no hay trabajadores, el desempleo parece ser una nota bastante poco preocupante dentro de Venezuela. Presenta tasas de desempleo del entorno del 5%. Según algunos datos oficiales, otros datos, el Banco Mundial, por ejemplo, ese dato lo tiene relevado con más cerca en el tiempo, creo que es 2023, ese dato. Y bueno, pero tiene sentido, ¿no? En realidad, en la medida que baja la cantidad de gente que demanda trabajo, hay más gente hay menos gente desempleada, ¿no? Claro. Baja el desempleo. Pasa eso. Pero también limita las capacidades de crecer, porque en realidad, como bien nos enseñó un tal Carlos Marx, rota menos la pelota. En realidad, todo la producción es directa o indirectamente producto del trabajo. Claro. Ya sea a través de bienes de capital o trabajo propiamente dicho. No se hace solo, claro. Exacto. Entonces, si vos tenés un 70% de la reducción, complica, ¿no? De hecho, para medir el crecimiento, una cosa que no habíamos dicho anteriormente, en general se toman lo que se llaman los factores de producción, ¿no? Entonces, esto lo decía, bueno, los clásicos en economía y también Marx, por las dudas, que también es clásico, dice, para que haya producción tiene que haber capital y trabajo. Tienen que estar los dos, ¿no? Entonces, normalmente el crecimiento se dice, bueno, del crecimiento económico, ¿cuánto aportó el trabajo? ¿Cuánto aportó el capital? ¿Y cuánto aportó otros? Que generalmente ese otros tiene que ver con el progreso técnico, con la innovación, etcétera, ¿no? Bueno, miren este dato que les voy a tirar. En el 2024, el aporte que hace el trabajo al crecimiento es de un 10%. Para que se hagan una idea, en Uruguay andan, no sé ahora, hoy cuándo anda, pero en términos estructurales históricos, andan en el entorno del 60-70%. Claro. En general, 70%. No hay comparación en realidad. No hay comparación. No hay comparación. En el año 2010 superaba el 40%. Pero es complejo, ¿no? O sea, observamos ahí una clara limitante del crecimiento, ¿no? Aun cuando la población económicamente activa en los últimos años creció un poco también, porque con una recuperación, bueno, hubo gente que volvió, pero tampoco fue muy determinante, digamos. 2 elementos más me quedan y ya no los aburro. Ya se está aburriendo. La idea es instruirnos como nos
instruir vos. El siguiente elemento que quería mencionar es la inflación. El famoso término. Ya lo hemos hablado. Ya lo hemos Claro, hablado. La sí, inflación es un fue un enorme problema. Estamos hablando de tasas de inflación del entorno del 100% mensual. Empezás el mes pagando algo a 100 pesos y terminás el mes pagándolo a 200. Es increíble. Y estoy siendo generoso. Sí, claro. O sea, fue más. Hubo varias etapas en las cuales fue. Es muy difícil, para no decir imposible, vivir así. Dejar un trabajador. No te dice- Sí. el precio no te dice nada. Claro. Directamente el precio no te da señales. Por ejemplo, ¿no? Un tema seguro, disculpen que ponga un ejemplo que seguramente les resulte muy ajeno, pero uno va a una góndola de vinos y el precio algo te dice, ¿no? Ajeno. Entonces te dice que bueno, que tal, Sí. que hay un vino de 700 pesos y hay uno de 300, como que te da señales en realidad. Sí, claro. Cuando en economías hiperinflacionarias, esos precios no te dan señales ninguna, no sabes qué quiere decir 700 ¿Basado mil en millones qué? de bolívares. Claro, ¿basado en qué? Claro. Exacto, no te da ninguna señal y eso genera complejidades, ¿no? De hecho, la gente empieza a confiar en otras cosas, por ejemplo, en decir, bueno, me quedo con la relación de que un vino salía más o menos 20 litros de leche Claro. y prefiero Sí, claro. llevarla por ese lado, en términos de trueque, no en términos de otra cosa. Y la hiperinflación igual parece ser que en los últimos años el gobierno de Maduro tuvo un cierto éxito en poder resolverla, ¿no? Se esperan, los más pesimistas, una inflación en 2024 acumulada en el año del 50%. Oh. En el año. Sí. Uruguay, ¿cuánto era? Porque lo dijimos, en esta columna. 7%. 7%, Dijimos 7,5%, 8%, hace, una cosa. hace un tiempito, Ah, sí. 50%. Sí, sí. Y eso es bueno. Es una... impresionante. En los datos oficiales de... Dicen que Maduro prometió no convertirse en Argentina. Y ahí... Tremendo. Y pensar que a Argentina algunos le dicen Argenzuela. Argenzuela, claro. Deben decir Venetina. Venetín. ¡Qué viaje! Bueno, los datos oficiales, que sí hay datos. Hay datos ¿De qué? del Banco Central de Venezuela, que bueno, habría que ver dónde salen. ¿De dónde Además, salen? la presentación de los datos incluso te da para sospechar, ¿no? Son unas gráficas poco burdas ahí. Pero plantea una inflación del entorno del, creo que era en el entorno del 5% mensual, o sea que estamos hablando de, bueno, ahí andan, ¿no? 5 Están por por ahí. 12. Sí, creo que lo más optimista que había ahí, que viene el Banco Central de Venezuela, era en torno del 25% 60% anual. A la mitad de lo que se está 60 y previendo, pico anual, sí. pero Es un montón. es un montón, ¿no? Igual. De todas maneras, viene bajando. Con una proyección que... Una proyección, digo, bajó rápido en un momento Claro. y después está bajando más moderadamente ahora, pero todo indica que está bajando. Y una de las claves para que pueda bajar es una cuestión que tenían con la restricción de las divisas del dólar, ¿no? No había dólares en Venezuela. ¿Por qué? Porque en realidad no podías vender petróleo. Si vendías petróleo te entraban dólares. Era la fuente principal de ingreso de dólares. Claro. No tenía dólares, por lo tanto, cuando hay pocos dólares el dólar sube. El gobierno lo controló. Lo controló quiere decir que dijo, no importa la oferta y demanda, el dólar sale tanto y punto. Eso que genera... Lo suben, claro. Exacto. ¿Qué es lo que genera? También tenemos el ejemplo de Argenzuela acá, Argentina, claro. que básicamente lo que hace, ¿qué pasa? Se genera un mercado negro. El mercado negro se combate y eso genera un problema inflacionario, ¿no? Porque en definitiva la gente sabe. De hecho, la gente en Venezuela hoy se arma su presupuesto, su vida, etcétera, en base en dólares, no lo hacen. Claro. Y lo que sucedió fue que en realidad el gobierno un poco flexibilizó el tema del dólar paralelo, del dólar en mercado negro, llamémosle, y eso permitió que ingresaran más dólares, bueno, que se acomodara un poco la cosa. Y ya también habíamos explicado en esta columna del efecto que tiene el dólar, digamos, sobre la inflación, ¿no? En realidad, Fundamental. si el precio del dólar sube, las cosas que compramos en dólares suben y por lo tanto nos sale más caro y por lo tanto aumenta la inflación, ¿no? Entonces, por ese lado también se pudo controlar. Y sobre eso hay dudas, ¿no? O sea, por eso la frase que dijimos al principio, que decía, bueno, en realidad las elecciones lo que determinan a qué ritmo
¿A qué ritmo y cómo? va a mejorar Venezuela, ¿no? Entonces, lo que dicen es, bueno, si está Maduro, las cosas probablemente sigan mejorando, pero probablemente sigan más lento que si no estuviera Maduro. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque si no está Maduro, no va a haber tantas restricciones de Estados Unidos y por lo tanto se va a exportar más, va a haber más divisas, el dólar va a bajar. Y etcétera. algunos quieren demostrar que son mejores que Maduro. Es un juego. Pero es un juego, pero es evidente y está muy bien la columna que trae todas esas cosas que a veces la gente lo único que hace es repetir un mismo cassette y acá lo que tiene que basarse es en los datos. Si sabe que hay un gobierno que tiene un montón de restricciones, obviamente es porque están esperando que eso cambie para cambiar las reglas del juego, como decía Javier recién. Totalmente, digamos. Hay una cuestión ahí que bueno, dicen, bueno, y esas restricciones, ¿por qué no se levantan de todas maneras? Pero de todas maneras, me parece que la conclusión, entre comillas, objetiva que podemos sacar es, existe una inercia de crecimiento, de mejora de la situación venezolana, independientemente de lo que esté pasando con la parte más política, ¿no? Sí. Ciertamente la gente, o sea, los analistas entienden de que si no estuviera Maduro sería más fácil, y parece ser bastante evidente porque las restricciones se van a flexibilizar si no está el presidente que no le gusta, ¿no? También cabría preguntarse, cosa que no vi en ningún documento de prensa, cómo es la relación con la gente con los otros imperios, digamos, que sí bancan a Maduro, como Rusia, que lo banca fuerte, y China, que lo banca, bueno, hoy que hablamos es de una China. clave, ¿no? Y eso no aparece tan claro dentro de las notas de prensa, pero bueno, recordemos que sí, Estados Unidos es un imperio bastante importante, tiene en algunas cosas, sobre todo el mercado. También está el tema del mercado financiero, ¿no? O sea, si a vos te prestan plata, vos tenés capacidad de poder crecer, ¿no? Claro. Y en realidad, si Estados Unidos lo tenés en contra, las restricciones de plata son bastante importantes. De hecho, mismo revisando los datos del Banco Mundial, los últimos préstamos que hizo el Banco Mundial, que le presta a todo el mundo, a Venezuela, son del año 2012. Es un montón. Sí, claro, hay muchas restricciones. No, estamos hablando de, digamos, los proyectos que estaban en carpeta en 2012 eran no sé, para llevar agua potable a poblaciones que no la tienen. Claro. El tema es perdón que te interrumpa lo correcto, que las restricciones no son para los gobiernos. Las restricciones son siempre, quien esté en el gobierno, para los habitantes. Termina siendo, claro, para la población. Exacto. Y generalmente ese tipo de programas afecta a la gente más vulnerable, porque en definitiva se trata de levantar el nivel. Y eso me lleva a otro tema que no quería dejar pasar también, antes de ir a la última variable, que es que también los analistas coinciden en que el crecimiento que está teniendo Venezuela es desigual en términos territoriales, que el crecimiento se observa más concentrado en Caracas y el eje... Y los otros sectores. No me acuerdo ahora cómo se llama la otra ciudad, pero Valencia, Caracas y Valencia son las dos ciudades que más o menos concentran, digamos, el mayor crecimiento económico, y el resto de la población sigue con tiene tasas de pobreza bastante importantes también en Venezuela. Pobreza medida en términos de personas que ganan menos de $2 por día, $2 y algo de dólares por día. Es complicado pensarlo de esa manera, ¿no? Lo cual habla también de un país que no avanzó, digamos, en romper una heterogeneidad estructural que tienen muchos países de América Latina y que muchos los han resuelto. En Uruguay es el que pasa menos, pero igual pasa. Pero bueno, digo, siempre se mide. Pensemos, no sé, capaz que en Bolivia, porque habíamos hablado la vez pasada, donde tienen ciudades con empresas, etcétera, y por otro lado tiene un campesinado que parece de otro siglo. Exacto. Y un poco lo que una brecha. Lo que está pasando. Digo, hay que matizar eso, ¿no? En Bolivia sobre todo, ya lo hablamos la vez pasada. Bueno, por último, el tema del gasto público. Parece ser que sin decirlo, el gobierno de Maduro en los últimos años ha hecho un ajuste fiscal. O sea, se ha reducido la cantidad de gasto que tiene, ¿no? Entonces, por eso las cuentas están un poquito más equilibradas, ¿no? Es interesante, ¿no? ¿Ha gastado menos o ha aumentado impuestos? Que es la discusión que vamos a tener ahora acá en Uruguay. Ha gastado menos. Digo, los impuestos... Se viene la gran discusión. Yo intuyo que cuando dicen el gobierno se lleva mejor con el sector privado, básicamente lo que están diciendo es le bajaron los impuestos.
Pero recordemos que, bueno, que bajaron los impuestos respecto de algo que aparentemente también, digo, quiero matizar todo porque todo esto es prensa, ¿no? Sí, claro. Digo, partiendo de una base alta impositiva, ¿no? Entonces, digo, se está bajando a algo que tampoco podemos afirmar que es moderado. Es algo que pero bueno, el hecho es que bajaron. Y las cuentas están más equilibradas. Y también se redujo el gasto público, lo cual sería... Es difícil de vender en un gobierno de este estilo el hecho de que se está gastando menos en la población. Y bueno, hay que ver un poco qué tan complejo es. Tal vez explique un poco también el estrecho margen que hubo entre un candidato y el otro. Porque claramente cuando vos estás acostumbrado a recibir una compensación y dejas de recibir, Sí, claro. perdés simpatía por la que te la daba. Así que bueno. Pues estrecho margen, según el CNE, según la oposición, no hubo un estrecho margen, porque más del 70% se adjudican ¿Ah, sí? de votos. No, yo Sí. lo que escuché por último, 50 y algo contra 40 y pico. No, eso es lo lo que es lo oficial, Ah, ok, sí. Bueno, que es lo que es lo oficial. Después, según dice, viste que en Venezuela es muy normal que se nombren presidente. Ah, sí. Se autonombren presidente. Y bueno, según la oposición, ellos tuvieron más de un 70% de votos. Ah, bueno, está bien, pero ese dato es Claro, es un dato que alguien lo tiró ahí. me gustaría, digo, Dicen de que la tiene misma que- manera que me gustaría ver los datos Claro, oficiales. exactamente. Y como se ha dicho ahí en aquellas declaraciones que en mi opinión fueron más cautas, digamos, con lo que pasó en Venezuela el otro día, están reclamando decir, bueno, ok, el dato que está tirando esta gente, la CNE, lo tomo como un dato preliminar y lo voy a verificar cuando vea la información de dónde sale eso, ¿no? Exacto. También es de dónde sale la otra. Debería dónde sale la otra. Me gustaría ver dónde sale la otra, dónde sale el 70%. Porque, digo, no sé, hay una diferencia muy importante. Así que bueno, ese es el panorama en Venezuela. Me parecía interesante Muy comentar interesante un poco tu en qué columna, andaba ¿no? la economía de Venezuela para... La próxima que va a venir con El Salvador, Nicaragua. Bueno, veremos. Vení con todo. El que arme el lío lo traemos. El que aparezca en la noticia, Juanfer lo trae y lo economiza enseguida. Sí, gracias, Juanfer. Un gusto. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chao.